Lo que está ocurriendo en este momento en América Latina no tiene precedentes en la historia moderna del continente. Tres de las economías más poderosas de la región han decidido unirse y plantarle cara directamente a Washington, y el tablero geopolítico mundial nunca volverá a ser el mismo. Hoy te vamos a revelar exactamente cómo México, Brasil y Colombia están reescribiendo las reglas del poder internacional, qué papel juegan Cuba y Ecuador en este choque sin igual, y por qué los analistas más influyentes del mundo afirman que estamos presenciando el principio del fin de la hegemonía económica estadounidense en nuestra región. Quédate hasta el final porque lo que viene te va a cambiar la manera de ver el mundo. Bienvenidos a un análisis que hoy, 9 de febrero de 2026, podría ser el más importante que hayas visto en mucho tiempo. Lo que estás a punto de escuchar no es especulación, no es teoría, no es drama mediático. Es la realidad cruda, documentada y verificada de un continente que finalmente decidió ponerse de pie. Y si eres latinoamericano, necesitas entender exactamente lo que está ocurriendo porque te afecta directamente a ti, a tu familia y al futuro de tu país. Pero antes de comenzar, si llegaste hasta aquí es porque te importa entender el mundo real, no el que te cuentan los grandes medios corporativos. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir haciendo periodismo libre e independiente. Y ahora sí, vamos con todo. Atención, porque lo que está sucediendo en este preciso instante en América Latina no es una disputa comercial ordinaria. No es una negociación diplomática de rutina. Es algo mucho más profundo, mucho más histórico, y para muchos en Washington, mucho más aterrador de lo que están dispuestos a admitir públicamente. Lo que estamos presenciando es un grito de soberanía económica que lleva décadas acumulándose y que finalmente encontró el momento exacto para estallar con una fuerza que nadie en las élites del poder global anticipó. La administración en la Casa Blanca tomó una decisión que desde su perspectiva debía generar sumisión inmediata. Impuso un arancel general del 25% sobre todas las importaciones provenientes de México y Colombia. Una medida calculada para asfixiar, para presionar, para doblegar. El mensaje implícito era el de siempre obedezcan o paguen las consecuencias. Pero algo falló en ese cálculo. Algo que los estrategas del norte no supieron leer, o simplemente no quisieron ver. La respuesta no fue una rendición. La respuesta fue la más contundente, coordinada y estratégicamente sofisticada que esta región haya dado en toda su historia moderna. Y eso, hermanos, es exactamente lo que vamos a desglosar hoy con la profundidad y el rigor que este momento histórico merece. Permíteme llevarte paso a paso por los 4 pilares de esta respuesta histórica, porque cada uno de ellos tiene un peso y una implicación que van mucho más allá de lo que la mayoría de los análisis superficiales están captando. El primer pilar es el que más ha sacudido los mercados financieros globales. Brasil, Colombia y México, las 3 locomotoras económicas de América Latina, han formalizado un eje de resistencia económica sin precedentes en la historia del continente. Y aquí necesito que te detengas un segundo para dimensionar lo que esto significa en términos reales. No estamos hablando de una declaración de buenas intenciones firmada frente a las cámaras. Estamos hablando de la arquitectura financiera de un bloque que en su conjunto representa más del 70% del Producto Interno Bruto total de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de un gigante económico, demográfico y de recursos naturales que decidió despertar. Por décadas, las economías del sur operaron de forma vertical, siempre mirando hacia el norte, exportando materias primas baratas e importando productos manufacturados caros, siempre en una posición de dependencia estructural que beneficiaba a unos pocos y empobrecía a muchos. Lo que la creación de este nuevo eje formaliza de golpe es una integración verdaderamente horizontal entre naciones que antes competían donde ahora van a cooperar. Cadenas de suministro intrarregionales, fondos de inversión conjuntos para desarrollar infraestructura crítica y tecnología independiente. Y el elemento que más pánico está generando en Wall Street y en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la discusión seria y avanzada sobre la implementación de un sistema autónomo de compensación de pagos que reduciría drásticamente o eliminaría por completo la dependencia del dólar estadounidense en el comercio interno de la región. El poder de negociación combinado de este bloque supera los $4 billones anuales. Es un peso económico que ninguna potencia global, por arrogante que sea, puede permitirse ignorar.
Y precisamente eso es lo que está cambiando las reglas del juego. El segundo pilar es la ofensiva legal, y aquí es donde la estrategia se vuelve verdaderamente brillante. México y Colombia, actuando como una sola voz, presentaron una demanda conjunta ante la Organización Mundial del Comercio. La acusación es directa, está documentada y tiene bases jurídicas sólidas como una roca. La orden arancelaria impuesta desde Washington constituye una violación directa de los artículos 1 y 2 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es nada menos que la piedra angular sobre la que se construyó toda la arquitectura del comercio internacional moderno. El principio de nación más favorecida y las listas de concesiones arancelarias negociadas durante décadas han sido dinamitadas en un arrebato unilateral. Pero más allá del resultado jurídico puntual, que en sí mismo podría tardar meses o años en resolverse, el mensaje político que esta acción envía al mundo es devastador para Washington. Le dice a cada nación del planeta que observa esta situación que las reglas del comercio global aplican para todos por igual o no aplican para nadie. Y que cuando una potencia hegemónica decide pisotear esas reglas, las naciones afectadas tienen tanto el derecho como la capacidad de exigir su cumplimiento ante los tribunales internacionales. Ese mensaje, en el contexto geopolítico actual, vale mucho más que cualquier sentencia. El tercer pilar es el que más sorprendió a los analistas internacionales y el que mejor revela la profundidad estratégica de lo que está ocurriendo. Colombia tomó una decisión sumamente difícil, costosa y políticamente compleja, suspendió el suministro de petróleo a Ecuador. Y antes de que juzguemos esa decisión por sus consecuencias inmediatas, necesitamos entender exactamente por qué se tomó. Porque aquí es donde la inteligencia geopolítica que está detrás de toda esta respuesta se revela en su máxima expresión. La información disponible indica que funcionarios en Washington estaban ejerciendo una presión intensa y sistemática sobre el gobierno en Quito para utilizar las importaciones de crudo suramericano como una palanca de desestabilización hacia los países productores. En términos simples, querían convertir el propio petróleo de la región en un arma apuntada contra la región. Al cortar ese suministro estratégico de forma preventiva, se neutralizó de raíz esa amenaza y se estableció un principio que ahora queda grabado como un hecho histórico: la soberanía energética de América Latina no está disponible para ser usada como instrumento de presión por ningún actor externo. El sur elige soberanamente con quién, cómo y bajo qué términos comercia sus recursos estratégicos. El cuarto pilar es el que más me impacta personalmente, y creo que es el que más te va a impactar a ti también, porque trasciende completamente la dimensión económica y nos lleva al terreno de lo profundamente humano. Durante semanas de alta tensión diplomática, flotas navales estadounidenses han intensificado su presencia en el Mar Caribe y el Golfo de México, deteniendo e inspeccionando barcos mercantes bajo pretextos de seguridad nacional, creando en la práctica un embargo marítimo de facto que busca aislar y presionar a los países que se atrevieron a resistir. La respuesta a ese embargo fue la creación de un corredor marítimo humanitario y energético tripartito entre México, Colombia y Cuba. Un mecanismo de supervivencia colectiva que funciona de la siguiente manera: una nación del bloque garantiza el flujo constante de crudo. Otra procesa ese crudo con su capacidad de refinación para producir los derivados energéticos que el mercado interno necesita. Y la tercera, la pieza que nadie en Washington esperaba, aporta algo que ningún embargo puede fabricar ni ninguna sanción puede reemplazar: medicamentos y médicos. La industria biotecnológica y farmacéutica cubana, reconocida internacionalmente por sus desarrollos en interferones y vacunas, está despachando cargamentos de medicamentos esenciales y brigadas de especialistas médicos directamente hacia las zonas que más lo necesitan. Mientras desde el norte se busca ahogar económicamente a millones de familias, desde el sur se está garantizando que esas mismas familias tengan acceso a la atención médica que necesitan para vivir. Eso, amigos, es lo que se llama diplomacia de los pueblos en su expresión más pura y más poderosa. Si estás entendiendo la magnitud de lo que te estoy describiendo y sientes que esta información merece llegar a más personas, este es el momento de darle like a este video. Cada like le dice al algoritmo que este contenido importa, que esta conversación importa, y nos ayuda a llegar a más latinoamericanos que necesitan entender lo que está ocurriendo. Hazlo ahora y luego seguimos. Ahora bien, para entender completamente por qué estamos aquí, necesitamos dar un paso atrás y observar el contexto más amplio. Porque este quiebre histórico no nació de la noche a la mañana. Es la culminación de años, de décadas en realidad, de amenazas veladas y abiertas,
de chantajes económicos sistemáticos, de un desprecio constante hacia naciones que históricamente han sido tratadas no como socios igualitarios, sino como vasallos descartables. La agenda de presión desde Washington siempre tuvo un patrón identificable: usar el acceso al mercado estadounidense, el sistema financiero internacional y el peso diplomático de la nación más poderosa del planeta como herramientas de coerción disfrazadas de política exterior. Cuando esas herramientas funcionaron, nadie en los grandes medios las llamó lo que eran. Cuando dejaron de funcionar, el mundo entero lo está viendo. La imposición del arancel del 25% no fue una medida comercial técnica. Fue un castigo punitivo por la negativa de México y Colombia a doblegarse ante exigencias unilaterales en materia migratoria y de seguridad fronteriza. Fue un edicto imperial. Y lo que los estrategas en Washington nunca anticiparon es que ese edicto, en lugar de generar sumisión, actuaría como el catalizador perfecto para algo que llevaba décadas gestándose: la unidad real y operativa de América Latina. Hay una ironía histórica descomunal en todo esto. El intento más agresivo por aislar y castigar a países específicos de la región terminó logrando exactamente lo contrario. Unificó a toda América Latina en torno a una causa común. Le dio a los líderes de la región la justificación política interna que necesitaban para tomar decisiones valientes, y le demostró al mundo entero que la estrategia del palo sin la zanahoria tiene un punto de quiebre, y ese punto de quiebre lo estamos viviendo ahora mismo. Lo que estamos presenciando en estas horas, según fuentes diplomáticas de alto nivel, es solo el movimiento inicial de una partida que se proyecta a largo plazo y que está siendo coordinada con una sofisticación que ha sorprendido incluso a analistas que llevan décadas siguiendo la geopolítica latinoamericana. La contraofensiva no es reactiva ni improvisada, es multidimensional y fue diseñada para operar simultáneamente en 4 frentes: el económico, el legal, el energético y el humanitario. Cada frente refuerza a los otros, cada acción amplifica el impacto de las demás. Y detrás de esa arquitectura estratégica hay una comprensión muy clara de algo que generaciones anteriores de líderes latinoamericanos tardaron demasiado en asumir: la fuerza real de cada país individual en este nuevo orden mundial reside en la fuerza colectiva de la región. Un México solo puede resistir hasta cierto punto. Un Colombia solo tiene un margen de maniobra limitado. Pero un bloque que representa más del 70% del Producto Interno Bruto regional, que controla recursos energéticos estratégicos, que tiene capacidad farmacéutica y tecnológica propia, y que además cuenta con el respaldo de la opinión pública en todos sus países, ese bloque es una fuerza completamente diferente. Hablemos ahora del impacto global de todo esto, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. En las cancillerías de Bruselas, en los despachos de Pekín, en los ministerios de economía de decenas de países que llevan años buscando alternativas al unilateralismo estadounidense, lo que está ocurriendo en América Latina no está pasando desapercibido. Al contrario, está siendo observado con una atención muy particular. La pregunta que circula en esos corredores de poder es una sola: si las principales economías latinoamericanas tienen la capacidad logística, la voluntad política y la coordinación estratégica para desafiar frontalmente las presiones de Washington y construir un bloque comercial autónomo. ¿Qué región del mundo podría ser la siguiente en trazar su propio camino independiente? Pero el elemento que más alarma está generando entre los economistas y estrategas del sistema financiero global es otro. Es la discusión, cada vez más concreta y avanzada, sobre la posibilidad de que este bloque latinoamericano comience a comerciar utilizando una canasta de monedas regionales propias o divisas alternativas que no sean el dólar estadounidense. Y aquí necesito que entiendas por qué eso es tan significativo. Cada vez que un barco cargado de petróleo, de acero, de productos agrícolas o de manufacturas se transa internacionalmente sin pasar por el sistema del dólar, se genera una grieta en el pilar central que ha sostenido la hegemonía financiera occidental durante casi un siglo. No es una grieta que derrumba el sistema de un golpe. Pero cada transacción, cada acuerdo, cada corredor comercial que se construye por fuera del sistema del dólar, amplía esa grieta un poco más. Y si el bloque latinoamericano logra consolidarse y expandir sus redes comerciales hacia otras regiones, los analistas más respetados del mundo coinciden en que estaríamos presenciando el inicio del fin de la hegemonía monetaria del dólar, tal como la conocemos. Eso no es una afirmación menor.
Es una transformación que llevaría décadas en completarse, pero que, si comienza ahora con este bloque en este momento histórico, habrá tenido su punto de partida en las decisiones que se están tomando en estas horas en las capitales de América Latina. Antes de revelarte qué es lo que viene en los próximos meses, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí es porque eres el tipo de persona que no se conforma con los titulares superficiales y quiere entender los mecanismos reales del poder mundial. Ese tipo de personas son exactamente quienes necesitan estar suscritos a este canal. Suscríbete ahora, dale like si no lo has hecho todavía, y cuéntanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que el dólar está comenzando a perder su hegemonía mundial? Tu perspectiva enriquece esta conversación y la hace más poderosa. Continuemos. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué podemos anticipar en los próximos meses basándonos en la lógica de los eventos y en la información disponible? Seamos directos y realistas porque esta historia no termina aquí. De hecho, en muchos sentidos, apenas está comenzando. Lo que podemos anticipar con alta certeza es que la reacción desde Washington no será pasiva. Es altamente probable que veamos una intensificación de las presiones diplomáticas y financieras. Nuevas sanciones económicas dirigidas no solo a los gobiernos, sino a empresas privadas e industrias específicas que se atrevan a participar en el nuevo eje de integración regional. Una escalada en la retórica mediática, con acusaciones fabricadas y campañas de desinformación diseñadas para intentar fracturar la unidad latinoamericana desde adentro, sembrando desconfianza, amplificando diferencias internas y tratando de convencer a la opinión pública de cada país de que la resistencia tiene un costo demasiado alto. Esas campañas van a ser sofisticadas, van a estar financiadas con recursos masivos y van a utilizar todos los canales disponibles, incluyendo las redes sociales. Por eso es tan importante que tengamos espacios de análisis independiente como este, donde la información se trabaja con rigor y sin agendas ocultas. Pero el nuevo bloque latinoamericano no está esperando esas presiones con los brazos cruzados. Las fuentes diplomáticas más informadas revelan que se está organizando a marchas forzadas una cumbre presidencial de carácter extraordinario. El objetivo de esa cumbre no es solo ceremonial, tiene 3 metas concretas y ambiciosas. La primera es formalizar jurídicamente y de manera permanente toda la estructura operativa del eje económico que se ha articulado en estos días, dándole institucionalidad, reglas claras y mecanismos de resolución de disputas que lo hagan funcional a largo plazo. La segunda meta es anunciar el inicio de los primeros proyectos regionales de inversión conjunta en áreas críticas como infraestructura de transporte, tecnología y energías renovables, proyectos que demuestren en términos concretos y tangibles que este bloque no es solo retórica, sino capacidad de ejecución real. Y la tercera meta, quizás la más trascendental de todas, es emitir una declaración política conjunta que funcione como el manifiesto fundacional del nuevo rol de América Latina en el escenario internacional. Un documento que defina con precisión cuáles son los principios no negociables que guiarán las relaciones de la región con el resto del mundo en las próximas décadas. Simultáneamente, equipos de economistas de toda la región están trabajando sin descanso en el diseño técnico de algo que podría ser la institución financiera más importante que América Latina haya creado en toda su historia, un banco multilateral de desarrollo regional completamente soberano e independiente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Una institución que financie proyectos de infraestructura y desarrollo social con recursos propios, tasas justas y sin las condicionalidades políticas e ideológicas que durante décadas convirtieron la ayuda financiera internacional en un instrumento de control y dependencia. Porque eso es exactamente lo que fue. Las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional no eran prescripciones técnicas neutrales. Eran instrumentos de política económica diseñados para mantener a las economías del sur en una posición de dependencia estructural respecto al sistema financiero del norte. La creación de una alternativa regional genuina no es solo una medida económica. Es un acto de soberanía de primer orden. Hagamos ahora el ejercicio de observar el panorama completo, porque cuando uno conecta todos los puntos, emerge una imagen que es mucho más grande y mucho más significativa que la suma de sus partes. América Latina posee absolutamente todos los elementos que se requieren para convertirse en un polo de poder global real en el siglo XXI. Tiene una población de cientos de millones de habitantes, joven, creciente y con un enorme potencial de consumo.
Tiene las reservas más grandes del mundo de agua dulce, de biodiversidad, de hidrocarburos y de minerales críticos que el mundo va a necesitar en cantidades crecientes durante las próximas décadas, incluyendo el litio, el cobre y el níquel que son indispensables para la transición energética global. Tiene un mercado interno de proporciones continentales que, si se integra de verdad, tiene el potencial de convertirse en uno de los motores más importantes de la economía mundial. Y tiene sobre todo algo que no aparece en ninguna hoja de balance, pero que es la variable más determinante de todas: la voluntad política de construir un destino propio. Lo que ha faltado históricamente no son los recursos ni el talento humano. Lo que ha faltado es exactamente lo que está emergiendo ahora: unidad estratégica, coordinación real y el coraje colectivo de actuar juntos en lugar de negociar por separado en posición de debilidad. Y aquí está la gran diferencia entre lo que está ocurriendo hoy y todos los intentos anteriores de integración latinoamericana. Los anteriores procesos de integración regional fueron proyectos construidos desde arriba, desde las cancillerías, desde los gabinetes ministeriales, muchas veces sin una urgencia real que los respaldara y sin la presión de las circunstancias que convirtiera las declaraciones de intención en acciones concretas. Lo que está ocurriendo ahora nació de una crisis real, de una amenaza real, de una presión externa tan concreta y tan visible que obligó a tomar decisiones que antes se postergaban indefinidamente. Esa es la paradoja histórica que quiero que te lleves de este análisis. La agresión externa que pretendía debilitar a América Latina podría terminar siendo el catalizador que la fortaleció de manera irreversible. Seamos también honestos sobre los desafíos, porque este análisis no sería riguroso si solo presentara el lado optimista de la ecuación. El camino que se vislumbra no es sencillo. Habrá turbulencias económicas en el corto plazo, presiones sobre los tipos de cambio, disrupciones en cadenas de suministro que tardarán tiempo en reorganizarse. Habrá diferencias internas entre los países del bloque sobre el ritmo y la profundidad de la integración. Habrá momentos de duda, de negociación difícil, de cálculos políticos complejos. Nada de eso es sorprendente ni debería desalentar. Lo que marca la diferencia esta vez es que la presión externa es suficientemente intensa como para mantener la cohesión del bloque, incluso cuando las diferencias internas afloren. Y que el costo de no mantenerse unidos es suficientemente claro como para que cada actor regional entienda que la alternativa a la cooperación es el aislamiento y la vulnerabilidad individual. La historia nos enseña que los grandes bloques de poder no se construyen en condiciones de comodidad. Se construyen cuando las circunstancias externas hacen que la cooperación sea la única alternativa racional a la derrota individual. Europa construyó su proyecto de integración sobre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. El sudeste asiático construyó sus mecanismos de cooperación regional en respuesta a las crisis financieras que los dejaron devastados. América Latina podría estar construyendo su versión de ese proceso ahora mismo, en respuesta a una presión arancelaria que pretendía aplastarla y que en cambio la está uniendo. Y si ese proceso de integración logra consolidarse, si el Banco Multilateral Regional se crea y empieza a operar, si el sistema de compensación de pagos en monedas locales gana tracción, si las cadenas de suministro intrarregionales maduran y los proyectos de inversión conjunta comienzan a mostrar resultados, estaremos hablando de una transformación estructural que tendrá consecuencias que se sentirán no solo en América Latina, sino en la arquitectura completa del poder económico global durante el resto del siglo XXI. Eso es lo que está en juego. No un porcentaje arancelario, no una negociación comercial. El futuro de la posición de América Latina en el mundo. Hemos llegado al final de este análisis. Y si llegaste hasta aquí es porque eres exactamente el tipo de ciudadano informado y comprometido que este continente necesita. Antes de que te vayas, necesito pedirte 3 cosas que cuestan poco y valen mucho. Primero, si este análisis te aportó algo, dale like ahora mismo. Ese simple gesto le permite al algoritmo mostrar este contenido a más personas que necesitan entenderlo. Segundo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Vamos a seguir cubriendo cada desarrollo de esta historia con la misma profundidad y el mismo rigor que viste hoy. No te puedes perder lo que viene. Tercero, y esto es lo más importante, ve a los comentarios ahora mismo y dinos, ¿crees que esta vez América Latina logrará mantenerse unida lo suficiente como para cambiar realmente su posición en el orden mundial? ¿O crees que la presión terminará fracturando el bloque? Tu análisis, tu perspectiva, tu experiencia desde tu país enriquece esta conversación de una manera que ningún experto puede replicar.
Comparte este video con alguien que necesite entender lo que está ocurriendo en nuestra región. No porque te lo pedimos nosotros, sino porque la información que acabas de escuchar merece circular libre de filtros corporativos y agendas políticas. Lo que está ocurriendo en América Latina en este momento es la historia más importante que se está escribiendo en nuestro hemisferio. Y la estamos contando juntos. Nos vemos en el próximo análisis.